Les damos la bienvenida al tercer episodio del podcast Conéctate con tu salud mental, un espacio del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda para darle amor y bienestar a tu mente. Dirige Zaida Piñeros. En este tercer episodio tenemos 3 expertas en salud mental y a una paciente como invitadas, quienes nos ayudarán a darle respuesta a si la tristeza es sinónimo de trastorno mental. En la mesa de trabajo nos acompaña Betsy Daniela Gutiérrez, trabajadora social del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda. Cordial saludo. Yo soy trabajadora social, especialista en promoción psicosocial para la salud y apoyo cognitivo en diferentes entes territoriales. De igual manera, saludamos a la psicóloga Eliana Castaño. Muchas gracias por la invitación, espero que estés muy bien. Yo soy psicóloga clínica, especialista en psicoterapia de niños y adolescentes de la Universidad Católica de Pereira y estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Doctora Juliana, un placer que nos acompañe. Bienvenido. Hola, mi nombre es Juliana Guevara Ríos, soy psicóloga y enfermera con maestría en neuropsicología clínica, graduada de la Universidad Uniminuto y con la maestría en la TESH de España. Muchas gracias a nuestras especialistas que nos acompañan en este tercer episodio. Y ahora vamos a saludar a Lucila García, que está diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión. Bienvenido. Soy paciente de hace 4 años. Estoy diagnosticada con un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Muchas gracias por la invitación. Lucila, a propósito de tu diagnóstico, ¿consideras que la tristeza afecta tu vida diaria y está relacionada con la depresión? ¿O definitivamente aprendiste a vivir con la tristeza? En mi caso personal, la tristeza no afecta la vida cotidiana, pues porque ya la sé manejar y mis tareas pues las realizo de una manera, ya soy consciente de cuáles son mis labores, cómo las debo hacer y pues estoy triste, pero estoy activa. ¿Ahora estás triste? Esta semana y este mes sí he sentido tristeza. En este caso, la tristeza está asociada a tu diagnóstico. Sí, es una de las causas. Mi estado de ánimo generalmente es alegre, sino que cuando entro en crisis siento como una ansiedad, mal humor, irritabilidad, pero generalmente estoy alegre. Entonces identifico que estoy entrando en depresión cuando siento tristeza. Listo, Lucila, me encanta que nos acompañes porque ahora desde el ámbito profesional de la salud mental me gustaría que la doctora Eliana nos cuente las diferencias entre la tristeza que a veces sentimos y se podría denominar normal entre comillas y la tristeza asociada a trastornos mentales. Bueno, la tristeza que hace parte de la diversidad de emociones que el ser humano puede experimentar y de hecho debe experimentar. Es pasajera y es reactiva a una situación compleja que cualquier ser humano esté pasando. Entonces, la característica de esa emoción es que se siente en el momento que hubo un detonante, pero puede pasar y cambiarse el ánimo en cualquier momento. Pero cuando hablamos de depresión, en cualquiera de sus características y tipologías, hay otros síntomas que la acompañan, los cuales no son solo la tristeza. Es decir, no necesariamente estar triste significa estar deprimido. La tristeza es una emoción que puede ser pasajera, pero la depresión ya es un estado mental o una patología mental que tiene varias causas y que tiene varios síntomas que la acompañan, como ánimo bajo, desmotivación, pérdida del apetito, dificultad para levantarse, para trabajar o para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. Ahora, hablando de toda esta sintomatología en el ámbito del trabajo social, doctora Betsy, ¿cuál es el acompañamiento que se le debe dar a los pacientes que padecen de un trastorno mental en donde la tristeza acompaña ese diagnóstico? Bueno, inicialmente el paciente debe empezar a buscar y a identificar que requiere de un acompañamiento profesional que dé cuenta de su diagnóstico. En este ejercicio de acompañamiento integral, porque pues vemos al sujeto como un todo, hacemos
unos procesos de intervención, como lo es la remisión a psiquiatría, la remisión a trabajo social, la remisión a psicología o el ejercicio de otras terapias como lo ocupacional o lo fonoaudiológico. Dentro del ejercicio de trabajo social se identifican las redes de apoyo con las que cuenta el paciente. ¿Cuáles son estos síntomas que muchas veces tenemos que empezar a educar para que la familia logre identificar estos riesgos? Empiece a identificar cuáles son los diferentes componentes o las diferentes conductas que presenta el paciente y cómo tratarlas y abordarlas. Hacer un ejercicio de prevención, empezar a tener espacios de ocio que permita al paciente también tener una buena calidad de vida, tener un buen acompañamiento a la adherencia en el tratamiento farmacológico, tener un proceso de acompañamiento desde lo familiar y desde lo social. Ahí empezamos a visibilizar la enfermedad mental o la patología mental, no solamente como algo externo, sino algo que pertenece al ser y necesita de un proceso de intervención. Gracias, doctora Betsy. Hablando de estas redes de apoyo, Lucila, ¿consideras que tu grupo familiar frente al tratamiento de tu enfermedad ha sido súper importante o ha sido clave? Sí, súper importante porque ellos ya conocen el manejo de mi enfermedad. En mi caso, en mi hogar, somos 2 personas con trastorno depresivo. Entonces ellos han sabido manejar mi caso, han estado ahí acompañándome, haciendo uso de las herramientas que me ha dado la profesional, la psicóloga en la psicoterapia, herramientas de manejo, y yo pues se los comparto a ellos para que ellos, en el momento en que yo entre en crisis, ya que dicen que la tristeza es diferente a la depresión, así sea un síntoma mínimo, ellos están ahí apoyándome y comprendiéndome, y pues yo les expreso que me hagan acompañamiento, más no me juzguen, no me pregunten, no me alteren más. Entonces ellos ya saben el manejo, afortunadamente, en mi casa. Muchas gracias, Lucila, por esos aportes, y son muy valiosos, y más que tú nos acompañes en este episodio, pues porque ya hemos escuchado que la tristeza no es un detonante directo de los trastornos mentales. Doctora Eliana, ¿de qué manera se relaciona entonces la tristeza con los trastornos mentales? Aunque no podemos determinar que tristeza es sinónimo de depresión, la tristeza sí hace parte de un trastorno depresivo, ¿cierto? Y la depresión además está dentro de otro tipo de trastornos mentales, como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, los varios tipos de depresión. Hay depresión leve, moderada, severa, hay trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y ahí es donde se hace presente también esa sintomatología. Bueno, complementando un poco lo que dice la doctora, en este ejercicio de las herramientas que se brinda desde el trabajo social, se realiza también un acompañamiento de promoción y prevención para hacer una reducción de riesgos y empezar a identificar la sintomatología que muchas veces se liga a ciertos comportamientos. Sucede que dentro de los diferentes ejercicios que se realizan, vamos a un proceso de psicoeducación tanto a la familia como al componente social, no solamente para hacer visible la salud mental como una situación que requiere de intervención y acompañamiento profesional, muchas veces bajo una adherencia al tratamiento farmacológico, sino que también es poder contar con estas herramientas básicas como por ejemplo el acompañamiento de primeros auxilios psicológicos. También poder identificar cuáles son estos riesgos, no tener de pronto que esconder al paciente mental porque tiene esta patología o porque tiene este diagnóstico, sino por el contrario, incluirlo y que pueda tener el goce y disfrute de una calidad de vida óptima, que pueda desarrollarse en todas sus dimensiones. Lo que se hace es simplemente excluirlo y no vincularlo a los espacios porque asumimos que debido a su diagnóstico no lo va a disfrutar o no va a tener estos espacios de enriquecimiento, se le va a dificultar aprender. Entonces ahí es donde vamos a hacer un proceso de intervención para que se prevengan los síntomas, para poder identificar si también parte de un componente genético o parte de un componente biológico que requiera de intervención. Complementando un poco lo que dice la doctora Betsy,
También es importante tener en cuenta que se requiere de un diagnóstico integral con claramente el apoyo de psiquiatría para que a partir de los exámenes o lo que el profesional considere se pueda descartar la organicidad de los síntomas que está presentando el paciente y con base en eso poderle también brindar al mismo un tratamiento integral, que en últimas tiene que ver con psicoterapia, donde se buscan otros factores de riesgo que irán interviniendo uno a uno para lograr pues claramente el bienestar y la mejor calidad de vida de la persona, y trabajo social más lo que sea necesario dentro de su proceso. Muchas veces también se requiere acompañamiento de terapia ocupacional y terapia cognitiva, ya que uno de los síntomas de la depresión se representan en alteraciones cognitivas como pérdida de la memoria o la concentración. Muchas gracias a nuestras expertas por aclararnos la relación entre los trastornos mentales y la tristeza. Doctora Juliana, hablando de la tristeza como el tema principal de nuestro podcast, ¿podemos decir que esto es una respuesta natural a situaciones difíciles y estresantes? Sí, la tristeza como emoción básica altera el estado de ánimo. Al afectar el estado de ánimo, a largo plazo sí se puede convertir en un trastorno mental y ahí es donde viene el diagnóstico de depresión. Sucede porque el ser humano es un ser biopsicosocial, laboral, familiar. Entonces, en todas estas áreas sí existen factores generadores de tristeza que afectan ese estado de ánimo. Entonces, nosotros debemos de conocer qué significa la tristeza para aceptarla, adaptarnos y no poner resistencia a los cambios, que esa es la forma de codificarla para que no se vuelva un trastorno mental. Doctora Eliana, ¿cómo sabemos cuándo la tristeza es producto de un trastorno mental? Cuando más que tristeza son síntomas depresivos como tal, que cuáles son comúnmente: ánimo bajo, pérdida de la concentración, pérdida de la memoria, de la atención, adinamia, que es como sensación de desaliento, hipotimia, que es pues el ánimo bajito constantemente, hiporexia, que es falta de apetito, hipersomnia o insomnio. Todos estos síntomas junticos deben hacer parte de este diagnóstico, es decir, nos definen la depresión. Así que la tristeza únicamente no nos va a dar este diagnóstico. Quiere decir, en conclusión, que la tristeza no es sinónimo de depresión. Y a propósito de esta conclusión, Lucila, ¿en qué momento empiezan tus síntomas de depresión? ¿Qué haces? ¿Cuáles son esas prácticas emocionales para superar estos síntomas? El primer síntoma que yo descubro es como una sensación de que algo va a pasar, como de miedo. Y fuera de eso, acompañado de llanto. Sin motivo, se me sale la lágrima. Y sin motivo estoy irritable, pues no tengo como causales para eso, pero me siento irritable, no quiero que me hablen, me quiero aislar, quiero estar sola en mi habitación y cuando yo presento esos síntomas, entonces yo ya sé que voy a entrar en depresión y ya ahí es donde pongo en práctica lo que la psicoterapeuta me ha enseñado, como las herramientas, salir, trotar, salir a pasear o a la piscina, todo esto que como que yo gasto energía o me pongo a hacer oficio. Eso me va quitando mucho los síntomas y yo sé que estoy deprimida o me estoy entrando en depresión por todo eso. Hablando de estas prácticas como hacer oficio, doctora Betsy, ¿qué más prácticas emocionales pueden implementar los pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno mental o de pronto que tienen tristeza profunda? Empecemos a visibilizar los síntomas como lo está manifestando Luz y poder dar cuenta de que no solamente el desgaste físico, sino también el tema de poder prevenir con hacer actividades de su gusto, de ocio. Y ahí es donde la familia no debe minimizar la sintomatología o el por qué se siente triste o el por qué se siente de esta manera, si lo encuentran llorando.
No es como seguir reprochando que eso es mental, que eso se le quita, que eso se le va a pasar, sino poder contar con estas herramientas que se brindan en la psicoeducación, como poder formalizar y ser empáticos, poder acompañar este sentimiento, poder empezar a regular el estado de ánimo de la persona, simplemente con escuchar o hacer acto de presencia que permita a la paciente sentirse acompañada. Adicional al tema de pronto de los ejercicios de psicoterapia, es bañarse con agua fría, tener compresas de hielo, donde son las más famosas pilitas de hielo que se usan en el pecho, en la zona del pecho, en la zona lumbar, empezar a caminar, empezar ejercicios de respiración, ojalá 3 pausas de respiración de por lo menos 10 segundos, para evitar todo de pronto riesgo de daño autolítico. También podemos minimizar ahí riesgos de autoagresión, heteroagresión, que muchas veces se desencadena debido como a estos cuadros de ansiedad y depresión, donde nos sentimos en un hueco que no hay salida y necesitamos de poder saber cuáles son las herramientas para prevenir daños en mi integridad, porque muchas veces empezamos con el cutting o empezamos a ser hostiles, a gritar, a dañar cosas, a romper los enseres de la casa, y esto lo podemos prevenir desde los ejercicios que nos brindan en psicoterapia, para obviamente reducir riesgos y reconocer cuáles son estos factores estresores externos que muchas veces nos llevan a presentar nuevamente sintomatología. Es importante dejarle claro a nuestros oyentes que todo lo que hemos venido conversando hace parte del tratamiento integral frente a los trastornos mentales. Y a propósito de esto, finalmente, para las 3, ¿cómo eliminamos esa creencia de que la tristeza está relacionada con trastorno mental? Siempre hay que ser muy conscientes de qué es lo que nos puede generar el malestar emocional, qué me puede detonar la emoción, y siendo consciente de esto, pues puedo intervenir esa razón o esa causa. Más no pensar todo el tiempo que esa sensación, porque puede ser tristeza, puede ser ansiedad, puede ser ira o cualquiera de las diversas emociones que existen, no pensar constantemente que hace parte de un trastorno depresivo. También podemos tratar de como limpiar un poco estos conceptos en salud mental, ya que lo que se escucha constantemente es que tengo la depre, es que fulano es bipolar porque cambió de ánimo de un momento a otro, es que estoy en mi momento esquizofrénico. Eso que sé que se hace a manera de chiste, no está bien visto, porque al momento de que una persona sea realmente diagnosticada con uno de estos trastornos, pues como que la creencia va a disminuir. Entonces, ser muy conscientes de la emoción que estoy experimentando y de la razón que me llevó a experimentarla de una manera adecuada, oportuna y asertiva. De resto, pues no es necesario pensar que toda emoción que tengamos o que experimentemos hace parte de un trastorno. Doctora Juliana, ¿cómo hacemos para entender que la tristeza no es una relación directa de una enfermedad mental? Manejar el triángulo, que es ser coherentes entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. ¿Para qué? Para decodificar esta emoción y que no trascienda y se convierta en un desorden mental. Para esto tenemos que saber que la alegría es tranquilidad y que la tristeza tenemos que trabajar la aceptación y la adaptación al cambio, no colocar resistencia. Doctora Betsy, y desde trabajo social, ¿cómo derrotamos este estigma? Se da la necesidad de hacer buen uso del lenguaje, porque como lo venía diciendo la doctora Eliana, es vital hacer un proceso de educación, es vital de pronto empezar a reconocer estos síntomas para poder reducir riesgos y no asumir por el hecho de que esté pasando por una situación puntual, buscar
un desencadenante, como por ejemplo evadir mis problemas, como por ejemplo dar espacios sociales, de pronto empezar como a evadir estas situaciones que me van a poner en riesgo. Ahí es donde empezamos a identificar que necesitamos un proceso de acompañamiento integral, que necesitamos de valoraciones por especialistas que nos permitan una orientación para reducir estos riesgos. No de pronto hacer un ejercicio de autodiagnóstico o de pronto asumir que porque como mi compañero está tomando cierto medicamento me va a servir también a mí, sino tener un proceso de atención individual, tener un proceso de intervención que me corresponda, porque no todos los cuerpos son exactamente iguales y no toda la parte emocional va a ser la misma reacción, porque la duración de Lucila, por ejemplo, que lleva 4 años, no puede ser la misma para mí que llevo 5 años o 6 años, o ya tengo una enfermedad crónica, desgastante, deteriorante, que muchas veces necesita de otros procesos de intervención en cierta medida un poco más invasivos. Ahí es donde debemos empezar a dar cuenta que la necesidad de psicología no parte solamente de cuando ya estoy en el factor estresor, donde ya pienso suicidarme, donde ya pienso atentar contra mi integridad, sino que antes de que todo eso se desencadene, poder hacer un proceso de educación previo. Muchas gracias y finalmente, Lucila, un mensaje a quienes sufren de depresión y creen que la tristeza está relacionada con trastornos de salud mental. Bueno, antes quisiera agradecerles a las profesionales que están presentes porque pues hoy he aprendido mucho sobre la depresión, más de lo que pues ya me habían explicado. Y con respecto a la pregunta, pues el consejo es invitarlos a que no tengan tabú sobre lo que es un psiquiatra o es una psicóloga, acudir cuando pues ya más o menos nos ilustramos sobre lo que es la depresión, entonces acudir al profesional, a urgencias o a que lo remitan donde uno de estos profesionales, hacerle entender a su red de apoyo, como lo decía la doctora Betsy, que es un estado de ánimo que uno no se lo está buscando o que uno no quiere llamar la atención, sino que son síntomas que están ahí presentes y que hay que hacerles el acompañamiento sin censurar, sin gritar, sin detonar más la enfermedad. Muchas gracias a las expertas que nos acompañaron en este tercer episodio del podcast Conéctate con tu salud mental y por supuesto a Lucila por contarnos su historia sobre el diagnóstico de depresión y su tratamiento. Pero antes, 5 conclusiones importantes. Primera, la tristeza es una emoción que no está directamente relacionada con una posible enfermedad mental. Segunda, si se tiene tristeza por más de 2 semanas, es necesario consultar con los especialistas en salud mental. Tercera, la tristeza no es sinónimo de depresión. Cuarta, la tristeza, así como la alegría, son estados de ánimo normales del ser humano. Y quinta, mis síntomas no pueden ser los mismos que los de otras personas, ya que las situaciones sociales, emocionales, familiares e individuales son distintas. Nos oímos en un cuarto episodio para aprender sobre salud mental. Pueden seguirnos en redes sociales como @Instituto Nervioso del Risaralda y consultar con los especialistas del Instituto del Sistema Nervioso del Risaralda en www.institutosistemanervioso.com.